Salmo número 62 y Salmo número 65. Dos porciones en las cuales vamos a estar meditando en esta noche. Capítulo 62 del libro de los Salmos, el versículo 5 al 8 dice de la manera siguiente: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. Salmo número 65, el verso 5 dice de la manera siguiente: Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Padre, perdón, agradecemos, Señor, en esta noche esta oportunidad que nos das, Padre, nuevamente, confiando en tu palabra, confiando en tu poder, Señor, confiando, Señor, en que tú eres el que nos guía y nos dirige, Señor, y no confiamos en nuestras propias fuerzas. Señor, sabemos que principalmente, Señor, dependo de lo que tú me guías y me dirijas a través de tu Espíritu, Señor, para poder entregar un mensaje, Señor, que tu pueblo y aquellos que no te conocen, Señor, sean beneficiados, Dios. Que tu Espíritu Santo ministre las vidas, Señor, de cada oyente, no solamente aquí en nuestro local de reunión, Señor, sino también a través de los medios. Padre, que tú puedas llegar hasta aquellas personas que están, Señor, necesitados, quizá hambrientos, Señor, de ti, esperando una oportunidad, Señor, o probablemente aquellos que ya están, Señor, quizá en desesperación, Señor amado. Te doy las gracias por ello, Padre. Usa nuestras vidas y en todo lo que hagamos, llévate la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta noche lleva por título: Nuestra esperanza está en Jesucristo. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Quizá cuando hablamos de esperanza, o cuando quizá queremos centrar nuestra mente en la esperanza, creo yo que pudiéramos pensar que un creyente tiene una posición en cuanto a la esperanza, y alguien que no es creyente, que vive una vida común y corriente, valga la redundancia, y que sea religioso también, tiene un pensar diferente en cuanto a la esperanza. Si hablamos en cuanto al mundo, en el mundo se oye decir que la esperanza es lo que hace sobrevivir a las personas en los momentos difíciles, en los momentos drásticos, en los momentos quizá de circunstancias duras en la vida, en los momentos donde quizá probablemente la vida se esté acabando. Tomarse de la mano quizá de la palabra o del sentimiento de esperanza en el mundo sea como un aliciente para salir adelante. También se oye escuchar en lo secular quizá que la esperanza es lo último que se pierde. Porque probablemente a través de esa, quizá pudiéramos decir como cuerda espiritual de la esperanza, la gente se va sosteniendo y se va alentando a salir adelante, pero lo miran como una cosa o como un motivo quizá de salir adelante, y no en el hecho mismo de depositar la confianza en alguien y que ese alguien sea su esperanza. En el mundo jamás se piensa y jamás tendrán en mente que Jesús sea su esperanza.
Secularmente hablando, la gente dice, mi esperanza está quizá en mi trabajo. Yo dependo de salir adelante de los ingresos que yo reciba de un salario fijo. Allí está mi seguridad, allí está mi esperanza. Pero jamás se piensa que Jesucristo sea la esperanza de la persona. Como creyentes nosotros creo, sin temor a equivocarme, que la esperanza se va desenvolviendo a manera que uno va manteniendo una relación con Dios. Pero la gente no lo entiende, no lo mira de esa manera, porque ellos depositan la esperanza o su esperanza en algo, lo miran como si fuera una cosa, como si fuera un medio, no como que alguien les va a proveer o los va a sustentar. Entonces, a medida que uno va tomando una confianza en Dios, manteniendo una relación con Dios, la esperanza se va fortaleciendo en Dios. Por eso es importante saber, en primer lugar, quién es Jesucristo, para nosotros como creyentes, ¿verdad? Y para el mundo que lo entienda, para poder entender entonces por qué nuestra esperanza está depositada en Él, para nosotros como creyentes. Quizá, como vuelvo a repetirles, a la gente que no ha tenido una comunicación o un contacto directo con el Señor en cuanto a experiencias personales se refiere, hermanos, o pudiéramos hablar, no lo miran de esa manera, pero para uno como creyente, la esperanza está depositada en Jesucristo y podemos decir abiertamente que nuestra esperanza está en Él, ¿verdad? Pero para que el mundo lo entienda, necesitamos saber, o necesitan ellos, mejor dicho, saber quién es Jesús. Entonces vamos a empezar el tema de esta noche, va a ser un poco corto, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos describir de una manera quizás simple, a lo mejor sencilla, pero basado en la palabra del Señor, para poder entender quién es Jesús. Porque simplemente o a largo rasgo la gente conoce a Jesucristo como el hombre que murió en la cruz. Aquel que fue azotado, que fue castigado y que su final fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros, hermanos, algunas afirmaciones bíblicas que describen y que están en la palabra de Dios, que describen quién es Jesús para poder saber exactamente quién es Él. Vamos en primer lugar al capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver cómo la Biblia describe a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, no estamos hablando de un superhéroe, no estamos hablando de una persona que va a sobresalir de los demás. Estamos hablando del hombre que dice las Escrituras que sería el Salvador del mundo. Capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, el verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ven aquí cómo empezamos a tomar una forma de poder entender y depositar nuestra esperanza en Jesucristo. Porque miren, en primer lugar, la Biblia describe a Jesucristo como el Salvador. Y lo más importante probablemente para la gente que no conoce y no distingue a Jesucristo como Salvador, es reconocer este punto, que Jesucristo es el Salvador. Y dice la Escritura, verso 21, dará a luz un hijo, hablando de María, el ángel explicándole, dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y fíjense la importancia de lo que dice el versículo 21, salvará a su pueblo, no salvará a todos. Y allí probablemente es donde empiezan los problemas y las dificultades en cuanto a estas palabras. Porque para ser pueblo hay que reconocer que Jesucristo es el Salvador. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces puedes estar seguro de que este Salvador te va a salvar a ti. Pero fíjense, ¿de qué no te va a salvar de tu decadencia económica? No te va a salvar de tus problemas familiares. No te va a salvar de que estás perdiendo ingresos o que estás perdiendo el trabajo. Te va a salvar, dice, de tus pecados.
Esto es lo importante en cuanto a lo que describe a Jesucristo como el Salvador. Porque si hay algo que nosotros no podemos evitar y que nunca podremos evitar y que no saltaremos de ninguna manera, la única manera que podremos saltar esto, que se llama muerte, es cuando Jesucristo venga y que se lleve a la iglesia. Es la única manera. Pero mientras no venga Jesucristo, la muerte será un paso que todos tendremos que pasar por allí. Pero para los creyentes será solamente eso, un paso que dar en nuestra vida. Pero para los que están sin Cristo será algo terrible y lamentable. Entonces dice la Escritura, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y para eso vino Jesucristo, para salvarnos de esa condición de pecado. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Nuestra esperanza está depositada en Jesucristo? Sí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. En segundo lugar, la Biblia describe a Jesús como Dios entre su pueblo. Fíjense, o sea, no lo está describiendo como un ídolo más. No lo está describiendo como un personaje más que sobresale entre los demás personajes. Capítulo 1, el mismo capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, según la Biblia, Jesús es Dios. Y no solamente es un Dios lejano, sino es un Dios que está entre su pueblo. Versículo 23 de Mateo 1 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, nosotros como creyentes depositamos nuestra esperanza en Jesucristo porque es una realidad para nosotros. Nosotros como creyentes no estamos caminando como sin sentido, como sin razón. Estamos caminando porque tenemos una seguridad en Dios. Gracias. Porque ese Dios está caminando con nosotros en el pueblo de Dios. Porque ese Dios está caminando de nuestro lado. Nosotros caminamos a la par del Señor. Imagínense, mi hijo predicó la semana pasada, ¿verdad? Por estos días que he estado un poco enfermo y todavía estoy un poco, pero estamos haciendo lo posible por entregar un mensaje. Y él dijo unas palabras que son a la manera de que uno los pueda pensar en cómo lo dijo él, son impresionantes en realidad. Porque el hombre, cuando llegó a la luna, se tomó como que fue un acontecimiento especial, magnífico, en el desarrollo de la civilización o de las potencias en cuanto a ciencia se refiere del hombre. Pero lo más importante no es tanto que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios se haya dignado en pisar la tierra y que esté mezclado entre nosotros. Entonces, si nosotros podemos ver la magnitud de ese acontecimiento, hermano, o sea, el hombre ha pisado la luna y fue algo grandioso, pero ¿qué fue? Que Dios pisó la tierra y está en medio de nosotros. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor en el cual nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza. En tercer lugar, la Biblia dice que todo lo que hay aquí en la tierra, que todo lo que tú miras alrededor, fue hecho por Jesús. Habrán algunos cuantos que se digan yo soy el inventor, pero tomaron de los recursos que Dios hizo y puso en esta tierra. Pero Jesús es el creador de todo. Dice Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, visibles e invisibles. Dice la Escritura, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, en tercer lugar, todo lo que existe en la tierra, fíjense cómo la Escritura nos va enseñando a nosotros, es
Jesús nuestro Salvador. La Biblia lo describe como Dios en medio de su pueblo. Nos dice también la Escritura que todo lo que está creado o lo que vemos nosotros fue creado por ese Dios al cual nosotros estamos depositando toda nuestra esperanza, hermanos. Y en cuarto lugar dice que como Salvador Jesucristo es el único que puede redimir al hombre de su pecado. Y fíjense cómo describe Pablo. Vayan conmigo a Filipenses 2. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la grandeza de su humildad y de su humillación, hermanos, para salvarnos? Como Salvador Jesucristo, hermano, es el único que puede redimirnos de nuestros pecados. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es el único que puede redimirnos, hermanos. En quinto lugar dice la Biblia, hermanos, que Jesús fue y es el único que hasta hoy murió y resucitó para tomar nuestro lugar de pecado, pero sin pecar. O sea, no solamente Él murió, no solamente entregó su vida por nosotros, sino que nuestra posición fue cambiada por la de Él. Y nuestra vida de pecado no tuvo que ver nada en la vida del Señor. Él fue limpio, puro y sin pecado, pero aún así tomó nuestra posición. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 14. Segunda de Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo hacemos así. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Escuchen, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios a través de Jesucristo nos da a nosotros el reconcilio con Él. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, que a través de que nosotros vayamos y prediquemos la palabra del Señor, la gente se sigue reconciliando con Dios. Cuando tú vas y predicas y alguien viene a los pies de Jesucristo, se reconcilia con el Señor. Nos ha entregado a nosotros los creyentes esa magnífica y gloriosa oportunidad de ser copartícipes de la redención del Señor a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo y la vida de Él. Dice que Dios, estando en Cristo, reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo es nuestra esperanza, porque a pesar de que Él, hermanos, murió, entre comillas, como pecador, jamás conoció ni hubo pecado en Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él nos reconcilia, hermanos. No existe otro medio. Por eso, hermanos, nosotros confiadamente podemos depositar nuestra esperanza en Jesucristo. En otras palabras, para poder contestar a la pregunta de quién es Jesucristo o quién es Jesús, hermanos y amigos, Jesucristo es nuestro Salvador y Él es nuestra esperanza. No sé cuánto puede dar gloria a Dios. Ahora, ¿por qué decimos que nuestra esperanza está en Jesucristo? Ya vimos de una manera quizá sucinta quién es Jesús. Pero ¿por qué decimos que nuestra esperanza está en Él?
Porque Jesucristo, perdón, no es una esperanza muerta. Porque Jesucristo no es una ilusión. Jesucristo no es, hermano, una cosa que se pierde. Una cosa fraudulenta que se puede alterar. Jesucristo es nuestra esperanza. Y está basado, hermano, en lo que Él ha hecho. Dice Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿En dónde está tu esperanza, amigo? ¿En dónde está tu esperanza, amiga? Aquellos que han estado en la iglesia, que se han apartado, ¿en dónde está su esperanza? Nuestra esperanza está en Jesucristo. Dice, la esperanza de los justos es alegría. Hay una seguridad en aquellos que creemos en el Señor. Pero la esperanza del mundo, fíjense, mas la esperanza de los impíos perecerá. Porque ¿en dónde depositas tu esperanza? ¿O en qué depositas tu esperanza? ¿Qué hay cuando se te acabe eso que dices tú que es tu esperanza? Dices tú, la esperanza del último que muere. ¿En qué está basando ese dicho? ¿En quién estás depositando tu confianza? Yo puedo decirte abiertamente y con tranquilidad y con seguridad que mi confianza, mi esperanza está depositada en Jesucristo. Y dice el verso 28 de Proverbios 10, la esperanza de los justos es alegría, es tranquilidad, es paz, es gozo, porque no está dependiendo de mis méritos, está dependiendo de lo que Jesucristo ha hecho. Pero la esperanza de los impíos perecerá. Uno de los salmos que leímos al principio, Salmo 65:5, dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. O sea que no está basado, hermano, en cositas pequeñas. Fíjate, esperanza de todos los términos de la tierra. En todo lo que pueda pisar, en todo lo que está visto, nuestra esperanza está depositada porque Dios es el creador, dice, y de lo más remoto de los confines del mar, hasta donde tú no puedas creer, en la profundidad del mar. Si el Señor quisiera llevarnos hasta allá va a ser. Y nuestra confianza está depositada completamente en Él. Dice, esperanza de todos los términos de la tierra. En Jesús. Esa es nuestra confianza. ¿Por qué decimos que nuestra esperanza está en Jesucristo? Porque no es una esperanza material muerta. Está basada completamente en los méritos de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros primero para reconocer y aceptar al Señor y saber que nuestra esperanza estaba en Él? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que tienes que hacer tú para que puedas tener esa confianza que tenemos nosotros es reconocer que estás en pecado. Si tú no vienes a Jesús reconociendo tu pecado y tu maldad, estás depositando tu esperanza en otra cosa menos en el Señor. Porque el verso 23 de Romanos 3 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Leímos hace rato quién era Jesús. Él murió, nos reconcilió con Dios, nos apartó del pecado y Él no tuvo relación. Pero nosotros tenemos que reconocer que estamos en pecado, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, para poder recibir los beneficios de la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Entonces, decimos que es nuestra esperanza porque hemos reconocido este punto. Al hombre y a la mujer sin Dios le cuesta esto, yo lo sé, porque no es fácil. Hemos pasado por allí nosotros. Reconocer que eres un adúltero, que eres una adúltera, que eres un homosexual, que eres prostituta, que eres un drogadicto. Reconocer que eres un malvado, que eres un ladrón. Reconocer que reconocer todo eso cuesta trabajo. Que eres un alcohólico, una alcohólica, que eres un mal hombre, una mala mujer, todo eso cuesta. En su momento, todos aquellos que han venido a los pies del Señor, hemos reconocido todo eso y lo hemos llevado a los pies del Maestro. Y entonces allí empieza
nuestra bendición y nuestra alegría, como lo leíamos en Proverbios 10. Y fíjense bien, a pesar de todo esto, en su misericordia, dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, dice, te prolongué mi misericordia. Imagínense hasta dónde está el amor de Dios para nosotros y para ti como incrédulo. Y digo incrédulo porque tú no crees de esta manera en Jesús. Tú crees como la tradición lo pinta. Pero dice el Señor en Jeremías que Él ha aplazado, ha prolongado su misericordia. Él ha prolongado su misericordia para que tú puedas recibir este mensaje y entiendas quién es Jesucristo. Y puedas tú depositar toda tu esperanza en Él. Primero de Pedro capítulo 1, el verso 18 dice, sabiendo esto, hablando el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué decimos que Jesucristo es nuestra esperanza? Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, mala, perversa, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo para, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuestra esperanza está depositada en Jesucristo. Completamente a ciegas. A ciegas estamos depositando nuestra esperanza en Jesús. ¿Tú estás depositando tu esperanza en el Señor de esta manera? ¿Qué hay de ti cuando se acabe tu vida? ¿Qué hay de ti cuando tengas que entregar tu último suspiro? ¿Sabes a dónde vas a parar? ¿Sabes a dónde vas a terminar? Dice el verso 18 de 1 de Pedro 1, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, el hombre hereda corrupción, la mujer hereda corrupción a través de los padres, y no porque los padres quieran, sino porque esa es la contaminación que traemos a través del pecado. Pero en Jesucristo dice, fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, nosotros no fuimos rescatados con oro y plata, dice la palabra. No fuimos comprados con precio material, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los posteros tiempos por amor de vosotros. Esa es nuestra confianza. Nuestra esperanza está depositada en Jesucristo, porque solo en Él encontramos la vida eterna. Solo en Él. Finalizo con esta porción, primera de Juan capítulo 5, el verso 11. Y esta es nuestra esperanza depositada en Jesucristo. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estamos seguros completamente en las manos de Jesucristo. Pero tú, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu condición? Nuestra esperanza está en Jesucristo. ¿En dónde está tu esperanza? ¿Qué es lo que te hace a ti seguir adelante? Probablemente digas, tengo una buena cuenta en el banco y estoy asegurado. Pero después de eso, cuando te mueras, ¿quién se va a quedar con esa buena cuenta del banco? Tenemos que depositar nuestra esperanza en el Señor. El primer paso para depositar la confianza en el Señor es reconocer que eres pecador, que eres pecadora. Que necesitas a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor.
No existe otro medio, no hay otro modo de venir y recibir estos beneficios que leímos en 1 de Juan 5. ¿Quieres la vida eterna? La vida eterna está en su Hijo Jesucristo. ¿Quieres vivir para siempre seguro y feliz con Él? La vida eterna está en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. ¿Quieres depositar tu esperanza en el Señor? Ven a Él. Entrégale tu vida y tu vida va a cambiar. Ora conmigo, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en esta noche, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy pecadora. Reconozco también, Señor, que he depositado mi confianza en cosas materiales y vanas, Dios. Y que mi vida había sido un desastre, Señor, sin ti. Pero hoy entiendo, Señor, que mi esperanza física y espiritual está solamente en ti, Dios. No hay otro medio, Señor, para salir de esta condición si no eres tú. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi guía, eres mi auxilio, Señor. Tú te dignaste a caminar en medio de nosotros, Señor. Siendo aún pecadores, Señor, muriste tú como pecador, pero sin relación con el pecado por mí, Dios. Por eso en esta noche yo te recibo como mi Dios y mi Salvador. Yo sé que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, Dios, o a mí misma. Por eso vengo a ti, Señor, cansado, cargada de problemas y de dificultades, Señor. Pero sabiendo que en ti, Señor, encontraré la tranquilidad y el gozo, la alegría y la felicidad, Señor. Quiero, Señor, depositar toda mi esperanza en ti y asegurar mi vida en tus manos, Señor. Te recibo como mi Dios y como mi Salvador, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén, Señor. Ven a este lugar, Dios.